Esta es una presentación especial de Televisión Martí. El autodenominado Estado Islámico, ISIS, que quiere decir el Estado Islamic State in Iraq and Syria, es un grupo armado, terrorista, que se ha establecido en dos estados, en el estado de Siria y en el estado de Irak. La principal parte del territorio, como sabemos, es Siria, con su capital en Raqqa. Pero aparte de Siria tiene grandes porciones de Irak, norte de Siria, oeste de Irak, y está adentrándose en otras partes. Y naturalmente tienen operativos o simpatizantes en el mundo entero, como estamos viendo. Esto no será un Estado organizado, ¿verdad?, sino un movimiento paramilitar, guerrillero, en un cuasi-Estado. Digo cuasi-Estado porque en realidad sí tienen muchos elementos de un Estado. Por ejemplo, ellos tienen un gobierno central, tienen control político, tienen un sistema judicial en su lugar, tienen cortes, tienen un sistema educativo. Entonces, cuando vemos, tienen muchos elementos de lo que en realidad compone un Estado. Luego de la guerra de ocupación en Irak, el nuevo gobierno que se estableció en Irak dejó sin participación en la esfera pública a un gran sector de la sociedad. En Irak por muchos años dominó lo que se llamaba el partido Ba'ath, que es el partido de Saddam Hussein. Y luego de que cayó el régimen de Saddam Hussein, quienes advinieron al poder, que dicho sea de paso, eran de otra denominación religiosa dentro del Islam, que son los Shia, dejaron afuera a quienes estuvieron gobernándoles por muchos años, y lo dejaron afuera radicalmente. Dejamos a estos grupos que no estaban preparados para asumir el cargo. Se sintieron que el gobierno los abandonó, los sunitas, y por eso fue que entonces crearon esta organización más bien entre Irak y Siria. Quien realmente inicia, planifica y es el arquitecto del Estado Islámico es un ex agente de inteligencia de Saddam Hussein, llamado Harry Bakar. Una revista alemana sacó toda la documentación que él dejó al morir y cómo estaba todo perfectamente planificado de cómo esparcir el Estado Islámico, y llegado un momento, en el año 2010, eligen a alguien que pueda ser el califa y eligen a al-Baghdadi. Al-Baghdadi es un yihadista que estuvo detenido por el ejército americano en Kambuka. Entonces les liberaron de Kambuka porque no parecía, digamos, de los peligrosos, aunque obviamente sí lo era. Y él, digamos, se autoproclama califa. Una de las principales mezquitas del mundo musulmán, que está en Mosul, en el Ramadán de ese año, fue cuando se establece como califa y establece oficialmente el Estado Islámico. El Estado Islámico, dentro de su operación geográfica en Siria e Irak, tiene una cadena de mando en la que no necesariamente es esencial ese líder, porque han sabido establecer unas cadenas de mando hasta cierto punto autónomas, que no necesariamente dependen de este gran líder fuerte. Cuando empezó el conflicto en Siria y vio el presidente de Siria, al-Assad, de que el occidente o el mundo no lo va a apoyar para quedar en el poder, se supone que hizo un gesto de buena fe
para liberar los presos políticos en las cárceles de Siria. ¿A quién liberó al-Assad? A todos los radicales fundamentalistas islámicos en las cárceles de Siria, los liberó para que salgan ellos a la calle y hagan lo que ellos quieren. Esa gente se organizó, especialmente muchos de sus sectores que conocían de las armas, ¿verdad? Los sectores militares, y encontraron un santuario en Siria, porque en Siria, al llevar varios años en una guerra civil, encontraron lo que se llama en inglés un safe haven, un área de poder operar libremente sin que el gobierno tuviera tanta interferencia con ellos, porque está ocupado en el medio de una guerra civil. ISIS trata de enseñar de que ellos son religiosos y que las cosas que hacen las hacen por la religión. Claro, eso no está basado en el Corán. El Corán está en contra de matar a las personas inocentes, algo que ellos hacen constantemente. El problema no viene del Corán por sí, viene más por el complemento del Corán que dice el hadís, las conversaciones del profeta, y ahí hay muchos puntos de interrogaciones dentro del Islam, si verdaderamente un profeta podría haber dicho una cosa así. Así que la violencia, la absoluta mayoría de la violencia, del abuso, del sharia, de todo lo que es afuera de lo común que lo llamamos nosotros, no viene del Corán, viene del hadís, que es el complemento del Corán, que lo sigue la absoluta mayoría de los musulmanes sunitas. Las enseñanzas del Islam se encuentran contenidas básicamente en dos fuentes. La fuente esencial e infalible es el Corán. Digo infalible porque para los musulmanes el Corán contiene la palabra de Dios estrictamente. La otra fuente es lo que se llama un cuerpo de hadices. Los hadices son narraciones de dichos y hechos del profeta Muhammad, de cosas que el profeta hizo y alguien lo vio hacer y lo recogió y lo compiló, o cosas que él dijo y recomendó, que también alguien copió y se compiló. Esas compilaciones no son infalibles, o sea que podría tener errores, no son tan acertadas como el Corán. El libro al-Hadís le da permiso, según la interpretación radical de este libro, le da permiso a matar al infiel, en particular los cristianos y los judíos. Le da permiso a que la mujer es la esclava o la propiedad del hombre. Le permite casar con una mujer el primer día que tenga su periodo. Y permite también de que las mujeres, durante la conquista, cuando agarran las mujeres que no son musulmanas, no pueden islamizarse. Ellas son esclavas sexuales y cuando termina que la puede vender en la subasta, como está pasando ahora en Irak. Las que son captadas como yihadistas para el Estado Islámico no pueden escapar. Es un viaje de ida, sin vuelta. Las que han tratado de escapar, las han matado. La táctica más grande que ISIS usa es el temor. Por eso decapitan a las personas en público. Ellos están haciéndolo en público para enseñar el horror que ellos pueden causar, el temor que quieren causar en el occidente. Estas personas son suicidas. No le tienen temor a la muerte. O sea, no es como un enemigo normal que uno puede coger en combate. Están dispuestos a morir, ponerse una bomba en su cuerpo y volar. La inmolación no tiene cabida en el Islam. El suicidio, no hay justificación alguna para el suicidio. Así que eso no tiene explicación en el Islam. Ni aún en los momentos en que los seguidores del profeta Muhammad y el profeta Muhammad estaba dirigiéndolos en batallas, se justificó
la muerte de niños, se justificó la muerte de mujeres o de ancianos, entrar en mezquitas o edificios religiosos y desacrarlos. Si lo comparamos con los horrores que hacían los alemanes, ellos nunca publicaron eso. Ellos hacían horrores inmensos, pero eran ocultos. Ellos, al contrario, lo hacen en público, quieren que lo vean en cámaras. Nunca un grupo que ha estado opuesto a otro grupo en la historia ha cometido tantas cosas para poder enseñar el horror y el daño que puedan causar a personas inocentes. Y vemos que ellos no tienen este ejército grande para invadir. El hecho de que hagan un acto de terrorismo en París, entonces tenemos a París, Ámsterdam y Bruselas, los tres casi paralizados, las tres ciudades paralizadas por un acto de terrorista. Esto es una meta. Y la única manera que esos grupos identifican que pueden hacer eco, que pueden tener algún efecto, es abrazando lamentablemente el terrorismo, porque el terrorismo da una sensación de inseguridad a la población en general. El terrorismo, las últimas estrategias que se utilizan son muy difíciles de prevenir, porque son lo que se llaman soft targets, o unos blancos suaves, blancos que no son bases militares, no son objetivos políticos, es un partido de fútbol, es una gente en un teatro. Y tomarnos por sorpresa, y el elemento de sorpresa siempre es la ventaja, la gran ventaja de los extremistas terroristas. El concepto de que hay un cierto porcentaje de radicales en el mundo musulmán, de 1.600 millones de musulmanes, no es definido. Hay referencias al 10%, hay otras al 5% o hay otras hasta el 25%, dicen. Pero no importa el número es grande, aunque es el 1%. El número de combatientes que integran el Estado Islámico, la cifra que se maneja internacionalmente, ¿no?, es de 30.000 de combatientes. Pero bueno, un momento, cada día se unen más y más y más. O sea que esas son las cifras que manejan los gobiernos occidentales. No sabemos si es exacta, ¿verdad? Probablemente sean muchos más. Y naturalmente, si contamos los simpatizantes en el mundo entero, son muchísimos más, ¿no? El Estado Islámico está usando muchas tácticas para reclutar. Buscan gente que estuvieron en Europa, más que todo, en las cárceles, que se islamizaron en las cárceles de Europa. Son vulnerables. La sociedad no los acepta por delincuentes y el Estado Islámico se comunica con ellos a través de reclutas en el terreno para invitarlos a Siria. Estos grupos radicales se ha identificado que utilizan estrategias muy similares a los grupos criminales. ¿Quiénes reclutan las gangas? Pues buscan a jóvenes que sean de sectores escolares, jóvenes que estén viviendo la pobreza, jóvenes que estén viviendo en guetos no integrados al resto de la sociedad. Cuando tú encuentras estos elementos de alguien que está aislado de la sociedad, que está pobre, que no está ocupado o en un trabajo o en estudios, son presa fácil para una ganga, y esas mismas presas fáciles para una ganga son las mismas presas fáciles para los elementos radicales. Pero yo creo que el principal llamamiento a nivel de reclutamiento es vendiéndoles un ideal de vida y una fórmula muy simple para problemas complicados de la vida, particularmente en esa edad tan difícil entre los 15 y 25 años, en que en todas las sociedades los jóvenes pues están buscando una identidad, tienen confusión, entonces les venden la no hipocresía, esto es muy importante, camaradería, un proyecto de pertenencia. Ellos pertenecen, se sienten que pertenecen a algo importante, a una misión.
Una de las tácticas preferidas por ISIS es de reclutar menores de edad. Estamos hablando de menores de edad, niños de 7, 8 y 9 años. Ahí viene la parte psicológica de la guerra de ellos. Ellos están pensando que esto es una guerra del futuro, no solamente del presente. Y es más fácil inculcarle una mentalidad a un joven que a una persona mayor. Tienen que adoctrinarlos desde pequeños. Las madrasas de Pakistán, por ejemplo, en las madrasas de Pakistán y de Afganistán y de Arabia Saudita, las madrasas es donde se adoctrinan a los niños. Realmente es un islam radical el que predican. Ellos saben que un niño que crece con el odio al judío, el odio al cristiano, cargar armas, el permiso de Dios de matar, cuando ya es un adulto es muy difícil cambiarlo, es casi imposible. Oh my goodness, living in the West. Hay que ver este reclutamiento que hacen a través del Facebook, del Twitter, de todas estas redes sociales. Le está resultando más de reclutar dentro de Siria a elementos para sumarse a la guerra santa que ellos están declarando. Perfectas estrategias muy modernas de comunicación que lamentablemente tiene este grupo terrorista. Ha sabido dominar los medios sociales de una manera excelente, lamentablemente. Tienen muchos canales y hay gente educada, producciones cinematográficas de primera categoría. Maximizando el uso y el potencial de los medios sociales para el reclutamiento y mantener una imagen y una comunicación muy efectiva. Y una de las tácticas muy importantes que le dicen es cómo manejarse en el mundo electrónico, en el mundo de Internet, para hacer sus contactos. Por ejemplo, les instruyen cómo abrir una cuenta de Twitter. Ellos tienen además una serie, unas 12 a 15 cuentas Twitter para comunicarse. Cómo bajar aplicaciones que impiden la detección. Y en esas aplicaciones se pueden comunicar entre ellos. O sea que tienen todo muy, muy calculado. Y por eso, aunque les cierren cuentas de Twitter, aunque les cierren cuentas de Facebook, aunque en el mundo electrónico le corten vías de acceso, ellos las reemplazan. El peligro más grande que tenemos nosotros aquí en el occidente con el Estado Islámico es que hay muchas personas aquí en el occidente, hablando de los Estados Unidos y de otros países también, que están solos, viven sin lo que es futuro. Les decimos lobos solos. Los lobos solos son personas que están con la ideología, que están en contra del país donde viven, que quieren hacernos daño, que quieren convertirse en terroristas, y en su mente, aunque no hayan tenido contacto con esos grupos, porque tenemos muchas personas que hemos identificado que nunca han sido contactados por ISIS, y sin embargo se siente que pertenecen a esa ideología. Estos individuos con una clara agenda política supieron sacar provecho a levantar una bandera de la religión como un elemento unificador para reclutamiento. En otras palabras, decir que la causa por la que están luchando no es una causa política, sino más bien una causa religiosa. Ellos utilizan la religión como base para su ideología de dominar el mundo. La religión les da un pase para que puedan matar. El mundo lamentablemente ignora que la principal víctima de ISIS son los musulmanes. ISIS ha matado a más musulmanes que a todas las religiones unidas. O sea, más musulmanes han muerto en manos de ISIS que cristianos, budistas, judíos juntos. Matar a una víctima inocente no hay ninguna excusa, no hay ninguna excepción. El Corán dice que quien mate a un inocente es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y el que salve a un inocente es como hubiera salvado a toda la humanidad. Ese es el valor de la vida.
Estado Islámico tiene muchas fuentes de financiación. La principal es la venta de petróleo. La venta de petróleo ilegal, porque ellos han captado campos de petróleo y entonces lo venden en el mercado negro. Se calcula que sean 2 a 3 millones de dólares diarios. Naturalmente también con los llamados impuestos terroristas, ¿no? Forzando a la gente a convertirse o a pagar o a morir. Entonces tienen el ingreso del petróleo, cobran impuestos de toda la gente que vive bajo su dominio en el territorio, además del tráfico en droga, tráfico en todo. Tienen el dinero que se han robado de los bancos. Cogen personas rehenes, a las familias tienen que pagarle miles y miles y cientos de miles de dólares, o si no los matan. Entonces la extorsión es una parte importante de la financiación. De hecho, cuando el arquitecto del Estado Islámico crea la idea, lo primero que piensa es en identificar a las familias muy ricas de Oriente Medio para extorsionarlas. Y luego viene la financiación de los simpatizantes internacionales, que es muy grande, porque hay muchos yihadistas que no son necesariamente, digamos, que no están armados, que no están en la lucha armada, sino que son yihadistas como ideología, y que hay muchos en el Golfo Pérsico, por ejemplo, de muchísimo dinero, que están financiando a ISIS. La única razón por la cual ISIS existe es para dominar el mundo. Y dominar el mundo bajo la religión islámica, alterada por ellos. El principal objetivo de ISIS es eliminar a cualquier elemento que sea una amenaza para ellos, sea musulmán, cristiano, sea un Estado o sea una organización. وأقول لدول أوروبا إننا قادمون بالمفخخات والتفجيرات قادمون بالأحزمة والكواتم قادمون ولن تستطيعوا ردنا لأننا اليوم بتنا أقوى من ذي قبل بكثير. Yo creo que el principal fallo es no ya de Estados Unidos, sino de todas las sociedades occidentales, de no entender la idea que está detrás del califato y del radicalismo en el Islam, del Islam radical. Hay que combatir la idea. ¿Y cómo se combate la idea? Pues con otras ideas que sean mejores y que hagan que los jóvenes no se vayan a esa ideología venenosa, sino que se vayan a una ideología que no sea venenosa. Pero sería, digamos, una oferta en el mercado de ideas, ofrecer una idea mucho más atractiva para esos jóvenes. La solución mayor es la unificación de todos nuestros países internacionalmente como un frente contra ellos. La única manera que yo veo de que pueda o terminar o eliminar, erradicar o cambiar a largo plazo el Islam radical para que se modere todo es que el Islam moderado, que ellos mismos hagan la reforma del Islam. Nosotros como no musulmanes va a ser imposible para nosotros reformar el Islam, si no, no vamos a llegar a un resultado y este problema o este conflicto va a crecer, no va a disminuir. La idea de ganar militarmente a bombas, ¿no? A aniquilar a bombas el Estado Islámico, donde conocemos que está su centro neurálgico. Eso requeriría algo que Occidente nunca hace, y es matar indiscriminadamente a la población civil. Entonces eso elimina la posibilidad de bombardear y arrasar el Estado Islámico. ISIS es una amenaza mundial. Vemos intereses bien encontrados en una lucha contra ISIS. Rusia luchando contra ISIS, Irán luchando contra ISIS, Estados Unidos, Francia, Inglaterra luchando contra ISIS, Jordania, Arabia Saudita, países árabes, musulmanes luchando contra ISIS. O sea que vemos que es como el mundo contra ISIS, porque en realidad ISIS representa una amenaza a la estabilidad mundial. Yo creo que el gran error de Occidente es descontar a ISIS como si fueran locos. No son locos ni son tontos. Ellos son terroristas, pero no son idiotas, ¿sabes? Son inteligentes. Esta fue una presentación especial de Televisión Martí.